Vivimos en un tiempo donde todo el mundo asume que tiene la razón y los planteamientos que hace, no importa si es experto en esa área o no, pero siempre entienden que deben darle la razón. Hoy día se ha querido imponer, comenzando el proceso electoral con tanto tiempo de anticipación, independientemente de que la Junta Central Electoral ha querido por lo menos normar la publicación de encuestas que en la mayoría de los casos se utilizan como medio de propaganda política. Y ahora, como ya estamos en un proceso electoral, bueno, todo el mundo quiere imponer su criterio y una de esas narrativas es lo que tiene que ver con el que esté en el gobierno que aspira a quedarse y la oposición que aspira a quitar el que esté en el gobierno. Y se ha querido vender la narrativa, sobre todo los que simpatizan o apoyan el actual partido de gobierno, de que el que esté en el gobierno va a ganar siempre. No siempre ha sido así. Sobre todo que nosotros tenemos una historia en términos democráticos que es muy corta. Es a partir de 1961 cuando comenzamos ese proceso democrático interrumpido por todo lo que sucedió después de el ajusticiamiento del tirano hasta 1966, y ahí comenzó también otra historia, que fue la ejercida por el doctor Joaquín Balaguer durante 12 años, que diezmó esa juventud que estaba anhelosa de vivir en un país democráticamente estable y donde se respeten los derechos de la gente, que eso no fue lo que sucedió en la República Dominicana. Entonces, para contar si se queda el gobierno que está o viene la oposición, no podemos contar las elecciones de 1966. Pero ya para el año 1970, no siempre el que está en el gobierno gana las elecciones, pero tampoco no es siempre que el que está en la oposición, independientemente de lo que haga, gana las elecciones. Para 1970, el doctor Balaguer, valiéndose de muchas artimañas, gana las elecciones. Decirlo de alguna manera, que ganó las elecciones porque gobernó, no porque se ejerció todo el proceso de transparencia que se supone debe haber en un proceso electoral. El doctor Balaguer, para esas elecciones, lo que hizo fue acompañarse de un partido para que no fuera solo a las elecciones, porque los otros partidos habían renunciado a participar en ese proceso electoral. Pero se validó, y para la historia habrá que contar lo que lo ganó el doctor Balaguer. Para 1974, la oposición trata de unificarse, no logra la unificación. Para 1974 teníamos el Acuerdo de Santiago, que era una coalición de partidos políticos que encabezaba el presidente Antonio Guzmán Fernández y que debió, pocos días antes de las elecciones, retirarse de ese proceso. Pero para 1978 la oposición le ganó al doctor Balaguer, que incluso hasta quería quedarse. Le ganó a Antonio Guzmán. Para 1982, bueno, el PRD se reelige con el doctor Salvador Jorge Blanco. Pero para 1986, el doctor Balaguer le gana al PRD por las condiciones y las características del momento, las que sean, pero ganó en el año 1986. Para 1990, prácticamente el profesor Juan Bosch gana las elecciones, pero para la historia las ganó el doctor Joaquín Balaguer. Para 1994, el doctor José Francisco Peña Gómez, candidato del PRD, saca un 48% de los votos emitidos. Yo creo que es la única parte del mundo donde una persona que saca casi la mitad de los votos no gana las elecciones. Entonces, el doctor Balaguer se queda, y eso provocó una modificación de la Constitución de la República con elementos que todavía nosotros estamos utilizando. Para 1996 gana el presidente Leonel Fernández con el apoyo del gobierno de turno que lo encabezaba el doctor Joaquín Balaguer. Pero ya para el año 2000 gana Hipólito Mejía, le gana al partido que está en el gobierno. Fíjense que la oposición gana en el 78, gana en el 82, en el 86, pero también por la cantidad de votos gana en el 94.
Entonces Hipólito gana en el año 2000. Pero para el año 2004 gana Leonel Fernández, que era de la oposición. Fíjense qué interesante está todo esto, sumamente interesante. Para el año 2004, que gana el presidente Leonel Fernández, se mantiene hasta el año 2012. En el año 2012 no gana la oposición, sino que gana Danilo Medina, que es del partido que estaba en el gobierno, que también dura 8 años. Pero para las elecciones del 20 gana la oposición con Luis Abinader. Lo que quiero decir con esto, que no siempre gana la oposición. Tampoco siempre gana el que está ejerciendo el poder. Que se deben dar características propias, sobre todo de estos países con las condiciones de República Dominicana, sobre todo en el plano económico. Fíjense que en cada uno de esos procesos donde ha ganado la oposición es por el desgaste del partido que está en el gobierno, producto de la crisis económica. Recuerden que el doctor Jorge Blanco en el año 1982 provocó, con aquel acercamiento al Fondo Monetario Internacional, que todavía no se sabe cuántos muertos hubo en ese proceso, porque el fondo le impuso unos términos a la República Dominicana que elevó los precios de la mayoría de los artículos que utilizaba la gente. Entonces ya para 1994 se da un conflicto, no en el ámbito económico, sino político. Que eso, repito, el doctor Balaguer no le permitió que gobernara, porque el doctor Peña Gómez había sacado el 48% de los votos emitidos para ese proceso. Lo que quiero significar es que, independientemente de que se quiera hacer se puede establecer alguna narrativa, no siempre sucede así. Yo he dicho en varias ocasiones que Daniel Sobato, quien fuera director de IDEA Internacional, que es una agencia de la Organización de las Naciones Unidas, el capítulo para América Latina, él decía que hasta el año 2019 se habían celebrado en esos años 19 procesos electorales en América Latina, y el 100% de los partidos que estaban en el gobierno habían perdido las elecciones, porque se había agudizado una crisis económica que contrastaba con aquel famoso periodo de prosperidad que tuvo la República Dominicana, y que entonces habían ganado los partidos que eran del ala progresista. Ahora los que están ganando son los partidos del ala conservadora. Pero también en esos partidos donde están los conservadores, que son los que dirigen, hay problemas económicos, y los niveles de aprobación de esos gobiernos todos los días son peores cada vez. Entonces, que aquí se quiere establecer la narrativa de que si no hay una alianza, de que si no es fulano, que si no es que si no hace aquello. Las condiciones y las características que se dan en los pueblos, independientemente de lo que usted quiera o de lo que yo no quiera, se dan situaciones. Ha ganado la oposición en muchísimos momentos, donde incluso el que está ejerciendo el poder hace todo lo humanamente posible y hasta lo que es no tan humano para quedarse con el ejercicio del poder. El doctor Balaguer en el 78 hasta los guardias lanzó a las calles, hasta los guardias, con banderas rojas en las bayonetas de los fusiles, para coartar la posibilidad de que la gente fuera a ir a ejercer el derecho al voto. Pero en las elecciones del 20, el gobierno, es verdad que estábamos en una crisis producto del impacto del COVID, pero el gobierno lanzó a las calles 150,000 millones de pesos, y eso no fue suficiente para que se quedara en el gobierno. No el presidente de turno, porque no podía presentarse, sino el candidato del partido de gobierno. Que fue lo mismo que pasó en el año 2000, que gana Hipólito Mejía por aquella deuda que tenía el país con el doctor Peña Gómez, y que al morir el doctor Peña Gómez en 1998, ese referente que representaba Hipólito Mejía recibió el favor de la gente y gana las elecciones. Lo que digo con esto es
que eso apostar o querer imponer la narrativa de que el que está en el gobierno, por aquello de que puede utilizar a su antojo los recursos del Estado, gana las elecciones, eso puede que sea y puede que no sea. Todo va a depender, primero, de los candidatos, 1, 2, de la visión que puedan tener y 3, el impacto que pueda tener la población por la coyuntura económica que se esté viviendo. Y fíjense lo que está pasando en el día de hoy. Un galón de gasolina cuesta sobre los 300 pesos, que mucha gente se pregunta si la economía de la República Dominicana puede soportar un precio de galón de gasolina a ese nivel. Es más, hay un dirigente choferil que había dicho, porque apoyaba la posición planteada por el gobierno, de que no había necesidad de subir los precios de los fletes y los pasajes, aunque la gasolina había subido. Ahora lo está pensando. Y dice que si hay otro aumento, entonces sí habrá que ver cómo se pueden ajustar los precios de los pasajes y de los fletes. Esa narrativa de que gana el que esté en el gobierno, en muchos casos que tenemos en la historia reciente de la República Dominicana, no pasa eso, gana la oposición. Todo va a depender lo que esté sucediendo en la República Dominicana en ese momento. En el caso que nos compete en estos momentos, la situación económica del país es de calamidad, donde 65% de la población asalariada tiene que salir a buscar dinero prestado para completar sus necesidades del mes, de él y de su familia. 65%. De que hay mucha gente incluso, y ya eso lo han dicho muchos estudios, que se han saltado comida porque no pueden comprar lo que necesitan con el dinero que ganan. Entonces, es una situación económica apremiante que está golpeando a la población. Es más, cuando se ha presentado alguna encuesta, la mayoría, y no pueden decir otra cosa, aunque sean encuestas de carpeta que hayan sido hechas en oficinas, de que la mayoría de la gente entiende que la economía de la República Dominicana va por mal camino y que su economía personal iría entonces peor de aquí a un año, y las elecciones son a menos de 2 años. Entonces, esa narrativa que se quiere vender porque todo el mundo entiende que tiene la razón cada vez que plantea algo, tal vez sin analizarlo, sin tomar en cuenta los elementos propios de algún momento coyuntural, para entonces poder hacer una afirmación de esa naturaleza. Claro, si es tomando alguna narrativa para apoyar las actuales autoridades, eso es otra cosa, pero eso tiene que contrastar grandemente con la realidad que vive el país. Entonces, la oposición ha ganado tantas veces como ha ganado el partido que esté en el gobierno. O sea que no se puede decir que el partido que esté en el gobierno, por estar en el gobierno y por utilizar los recursos del Estado, va a ganar las elecciones. No es posible. No es posible. El último referente que tenemos es en el 20, cuando ganó el actual presidente de la República, Luis Abinader. Independientemente de lo que haya hecho el partido que estaba en el gobierno en ese momento, Luis ganó. Ganó y lo hizo en la primera vuelta. Pequeñito, corto, pero ganó. Pero también ganó Hipólito en el año 2000, ganó Leonel en el año 2004, ganó Balaguer en el 86, ganó Guzmán en el 78. O sea que esos han sido momentos en los que la oposición se ha impuesto al que esté en el gobierno, independientemente de cómo haya utilizado los recursos que maneja el Estado dominicano. Creo que esa es una narrativa que se cae y que no acepta el más mínimo de los análisis si tomamos la historia reciente de la República Dominicana como referente.